todo el mundo lo va a ver. Entonces, por favor, que no suene ningún móvil, porque qué feo, que están hablando y... Yo creo que sí que lo han oído todos. A ver si hoy no suena ninguno. Y nada, es que nos van a grabar en directo, todo calladito, muy bien, como siempre. Pues nada, parece ser que no. Pues nada. No digo nada, no. Os voy a presentar al ponente de hoy, que lo conocéis ya todos, porque ha venido unas cuantas veces, porque es directivo del FAE de Alejandría de hace muchos años, y él es Mariano Gregorio López, lo conocéis todos. Entonces, se preparan las conferencias de maravilla, ya lo vamos a ver hoy de nuevo. Él hoy nos va a hablar, como todos sabéis si habéis recibido el currículum, el título es Historia de los Borbones Españoles, locuras y escándalos. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. El título de la conferencia voy a intentar centrarme en historia. Eso quiere decir que se trabaja más en frío. He tratado de documentarme con libros actuales, es decir, bibliografía que es del siglo XXI, pues de 2020, 2021, 2024. El último libro es de este año, es este, de Aguilar, No me toque los borbones. Entonces, es un tema muy extenso y he tratado de acotarlo en 3 siglos y en reyes que hayan reinado. Es decir, los borbones empezamos por ramas menores o por borbones franceses y no podemos perder. Entonces, me he centrado en los borbones españoles y personas que hayan reinado hasta el rey emérito incluido, o sea que es hasta ahí, porque es historia, lo otro ya es periodismo. Empezamos con una imagen que tenéis aquí, que tenéis a Felipe V, que es el primer Borbón, y el último Borbón, que es Felipe VI. Cada uno tiene un escudo, si lo veis a la izquierda y a la derecha, y el de Felipe VI no es el de Juan Carlos I. O sea, según va cambiando de monarca, va cambiando el escudo. Posteriormente, pues pasar al origen. El origen es Francia, en la Auvernia, Borbón, como su propio nombre indica, y es una rama menor de los Capetos. El primer reino que reina los Borbones es Navarra, y después pasa a ser corona española. Pasan a la corona española con Felipe V, y el primer dato interesante que ya adelanté en la radio es que lógicamente regía la ley sálica y no podían reinar las mujeres, pero la herencia de Felipe V es vía materna, es decir, la mujer de Luis XIV era su enganche con la corona española. Pero claro, los franceses dijeron que esa cláusula era nula porque no habían abonado la dote en su totalidad. Entonces, como no habías pagado la dote, de eso no se habla. Entonces, en ese aspecto tienen una cosa bastante importante. Aquí vemos a Luis XIII y a Ana de Austria, que Ana de Austria era de la casa Habsburgo española, y tenemos también a Luis XIV con María Teresa, que de aquí entronca lo de Luis XV. Digamos que es nieto de Luis XIV y de María Teresa, y en principio viene con 16 años. Viene con 16 años, el rey ya le pone, Luis XIV le pone una mujer que es la princesa de los Uxinos, que es la que realmente manda por detrás e interviene en el reino, y es la que le va mandando, carteando, etc. Os voy a poner una cita la ponen, que es todo, es primera ministra, gobernadora, espía de Francia, embajadora, hasta mamporrera y sujetaderas.
dice que les llevaba el desayuno a la cama a los recién casados. Se casa con la primera mujer de Felipe V. Aquí vemos cuando le proclaman rey de España en Francia, y la familia, pintada por Van Loo. Felipe V, os he puesto una moneda que ahí ya viene, que es Philippus de Ges Gratia Dei, que quiere decir por la gracia de Dios, Hispan e Indias Rex, o sea, rey de España y de las Indias. Eso ya en la moneda ya te indica el poder. Y aquí tenemos a continuación las dos primeras mujeres de su reinado. Por un lado tenemos a María Isabel de Saboya, que la elige su abuelo para él. O sea, él no elige mujer, le dice, esta señora, como es de Saboya y nos interesa Saboya para Francia, pues te casas con ella. Y la princesa de las Ursinos, que es mucho mayor, lo tenéis aquí a la derecha, que es la sujetavelas. Ahora os pondré la cita tal cual. Tenemos el Palacio de Oriente de Madrid con el Salón del Trono, y en principio pues son muy jóvenes, en este aspecto. Lógicamente al principio tienen dificultades, y es la princesa de los Ursinos, dice, es todo un personaje, mano derecha y amante de Luis XIV, enviada para ejercer su voluntad a distancia, sin preocuparse en disimular, espía, consejera, ministra en la sombra, cronista y hasta mamporrera. Su influencia fue radical durante el reinado de Felipe V, mientras vivió su primera esposa. ¿Vale? ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, una vez que muere, durante la guerra de sucesión, está la reina María Gabriela, sigue a su esposo, tiene mucha entereza, es muy joven, acaba de ser mujer, acaba de digamos, pasar la noche de bodas, y rápidamente se tiene que hacer cargo porque Felipe V se va a Italia a pelear con un ejército y se queda aquí pues de regente, y parece ser que hizo un muy buen papel. El problema es cuando fallece y lógicamente la princesa de los Ursinos quiere seguir mandando, y viene la segunda esposa. Felipe V ya había tenido hijos con la primera, no lo necesitaba para casarse, pero su conciencia religiosa pues quería practicar sexo no fuera del matrimonio. Parece mentira, pero los primeros 4 Borbones, salvo Luis I, no practican sexo fuera del matrimonio, ¿vale? Aunque la gente no se lo crea, pero los 4 primeros no, salvo Luis I, que es hijo de Felipe V, hijo de Gabriela, que como su propio ordinal dice, Luis I es el primero que se va de picos palos, ¿vale? Pero porque la esposa medio pierde la cabeza, a ver, ya lo veremos. Felipe V, el problema que tiene tiene un problema mental. La madre de Felipe V era Mariana Victoria de Baviera, y pertenecía a los Wittelsbach, y los Wittelsbach eran pues Luis II de Baviera, el rey loco, y Sisi Emperatriz, que acabó también, pues no te digo, cocainómana y anoréxica. Entonces, con todo eso, Felipe V ya tenía una cierta tendencia a enfermedad mental. ¿Cuándo desarrollará la enfermedad mental? En la segunda parte de su reinado. Bien, más que os tengo que contar, pues bueno, seguir la presentación, ¿vale? Sigo la presentación. La segunda esposa, si os fijáis, las reinas, una es Gabriela de Saboya y esta es Isabel de Farnesio. Todas las reinas, salvo una del siglo XVIII, son italianas. Luego, todos los artistas que tenemos son italianos. La influencia de los italianos en el gobierno del siglo XVIII es palmaria. En la cultura española, en la música española del siglo XVIII, en cualquier ámbito, si vemos los palacios, el Palacio de Oriente, el de Aranjuez, el de la Granja
casi todos están hechos por artistas españoles y muchos italianos. Entonces, esa influencia de los italianos es palmaria. Esta señora dicen que es la reina que más hijos colocó en Europa. Todas las guerras que hizo España fue para colocar a sus segundos hijos, no los del primer matrimonio, sino los suyos, para colocarlos en tronos en Italia. Colocó a Carlos de rey, primero era de duque de Parma, después de rey de Nápoles, y cuando mueren sus hermanos viene a España como rey de España. En principio Isabel de Farnesio mandó mucho. Lo primero que hizo es mandar a paseo a la princesa de los Uxíos. ¿Por qué? Pues porque tuvieron un encontronazo. Se encuentran en Jadraque, la provincia de Guadalajara. Felipe V está en Guadalajara capital, se adelanta a ver a la princesa, a la futura reina Isabel de Farnesio, y la princesa de los Uxíos no se le ocurre otra cosa que dice: uy, qué caderas más anchas, te veo un poco gorda, uy, te veo un poco fea. Y le dice a la guardia: esta señora la mandan a la frontera y la echan del país. Dice: no puedo hacer esto, dice, necesito una orden por escrito. Dice: ahora mismo te la firmo. Se la firmó y la echaron. O sea, así fue el despido de las sujetaderas. Lo primero que hicieron es cumplir el matrimonio en la misma cama que había muerto la última mujer. Tuvieron ese muerto y le dosificaba el sexo. O sea, sabía que comía de su mano y dosificaba el sexo. Entonces, se llevaban bien, le cuidó en la enfermedad, empezó la enfermedad mental a hacer estragos, confundía el día con la noche, se creía que le iba a matar el sol, o sea, tenía unas paranoias muy importantes Felipe V, y claro, la corte estaba en la granja de San Ildefonso y allí está enterrado. Los dos que han perdido la razón, Felipe V y Fernando VI, no están enterrados en el Escorial, están enterrados fuera del Escorial, uno en la granja y el otro en las Salesas de Madrid, en el Palacio del Tribunal Supremo. ¿Sabéis dónde está el Tribunal Supremo? Ese palacio es de Bárbara de Braganza. Bien, el primer rey que tenemos sucesor, el hijo, el primogénito de la primera esposa, pues es Luis I. Luis I tiene una mujer, también francesa, son matrimonios concertados a pares. O sea, este señor se casó con una francesa y uno de Francia se iba a casar con Marianina, que era su hermana, pero que al final eso no cuaja y la casan con el rey de Portugal, a Marianina, al final. La desecharon de Francia y este, cuando murió, a la mujer también le dieron a paseo. Pero para que veáis, digamos, la pérdida de cabeza, voy a poneros, por ejemplo, la mujer de Luis I, por no extenderme mucho. Bien, mirad. La joven a la que su marido claramente no sabía satisfacer en la cama comienza a explorar su propia sexualidad, de forma tímida al principio, mediante el exhibicionismo y descaro de los que andaba sobrada. Se paseaba desnuda por los pasillos y balcones del palacio, disfrutaba provocando, se quitaba la camisa y con ella de rodillas limpiaba los baldosines del suelo. La raíz de su placer era el exhibicionismo, es decir, le daba también unos brotes, estamos hablando de locura, estoy hablando de María Isabel de Orleans, que también es una rama menor de los Borbones, o sea, los Orleans son una rama menor de los Borbones. Bien, para no hacerme mucho tiempo, voy a ir un poquito ágil, saltaré cosas, os haré algunas citas, etc. Pero el caso de Fernando, su hermano es mucho menor, Fernando VI es mucho menor y lógicamente pues
también le casan con Bárbara de Braganza, que es una señora portuguesa a la cual le piden retrato y no se lo conceden. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues dicen, no está claro, no debe ser muy agraciado, no dan retrato, no hay manera de conseguir un retrato. Bueno, llegan al acuerdo de que se van a casar. Se casan en Badajoz, Fernando VI con Bárbara de Braganza. Y claro, está todavía Isabel de Farnesio, que es la que manda, claro. Isabel de Farnesio, una vez que se casan, cuando muere Felipe V y sube Fernando VI, lo primero que hacen es quitársela de encima, la mandan a la granja y el matrimonio se lleva bastante bien. Fernando VI es digamos, a ver si puedo poneros la imagen anterior. Vale, bien, adelanto. Voy a ver si me deja. Vale, tranquilo que vamos. Bien. Aquí tenemos a Fernando VI. Fernando VI también le pasó como al padre. En principio no había problemas. Se llevó muy bien, no podía procrear, tenía un problema muy grave, entonces, pero le funcionaba. Es decir, el soldado lo tenía siempre en armas, tal cual puedo daros la cita, pero el caso es que los testículos no le habían bajado bien, entonces no podía engendrar porque el calor que necesita, la temperatura que tiene que tener los testículos y tal, pues eso no lo podía lograr y sabían que no iban a tener hijos. La pareja se llevó bastante bien hasta que murió ella, y cuando murió ella, a él le vinieron todas las locuras. Os puedo leer algunas locuras. Fijaros a Bárbara de Braganza, la cara que tiene, aún así es con Photoshop de la época, y la silla de mano, que eso está en las colecciones reales. En las colecciones reales está esa silla de mano de Bárbara de Braganza. Bien, Fernando VI fue un hombre muy pacifista por la mujer. Cuando muere la mujer, se le va la cabeza, y os he puesto antes un castillo, que es el castillo de Villaviciosa de Odón, que él murió ahí comiéndose sus heces. Tal cual. Cuando digo cosas, entonces perdió la cabeza, tiraba las cosas a la cabeza, insultaba, maltrataba, iban a hablar con él y perdía. Eso fue posteriormente a la muerte de su esposa. La locura le vino antes de la muerte de su esposa, pero ya los momentos críticos le llegaron posteriores. Bien, pues andando el tiempo, cuando murió de cáncer la Bárbara de Braganza de útero, una muerte horrible en esa época, entonces lo pasó muy mal. El marido murió loco y murió comiéndose sus heces, ¿vale? Y claro, pues viene el hermano, que era Carlos III, era rey en Nápoles y viene aquí a España, trae todo esto de los técnicos italianos, se trae a Sabatini, se trae a todos los arquitectos, a Schillace, se trae la moda de los belenes estos que tenemos de Navidad, etc. Y en principio su mujer también aplaca mucho a Carlos III. Es una persona que le aconseja que no se meta en guerras. Pero cuando muere la mujer, se volverá guerrero. Bien, vemos aquí a Carlos III, que también viene Carlo I, III de Euraquia, por la gracia de Dios, Hispanius Rex. Y eso es una moneda de 8 escudos, que el dólar está basado, se basa en los de plata, claro. Entonces, que veáis la firma del rey, y vemos a la esposa, que ya había, no os quiero aburrir con detalles, pero está tal cual que le cuenta a su madre, Isabel de Farnesio, cuando él vuelve a coger el poder, Isabel de Farnesio vuelve a coger el poder.
y matan a Carlos III. Y le cuenta la noche de boda que tiene con su mujer, y dice que al principio falla, que después se recuperan, que después se animan, que después los dos llegan al mismo tiempo. Eso se lo cuenta con pelos y señales y hay documento en el Archivo Histórico Nacional de eso. O sea, está contado con pelos y señales. María Amalia de Sajonia contrajo matrimonio en 1737 y con ella tuvieron 13 hijos. ¿Vale? 13 hijos. Ahí tenéis la lista de los 13 hijos. Carlos IV es el séptimo, los primeros no, y el hijo, digamos, preferido de Carlos III era Gabriel. Gabriel era, pues, su hijo preferido. El problema de Carlos IV es que temía que su hijo no reinara, porque no había nacido en España, había nacido en Italia. Y, claro, le entra un reconcome y lo que va a hacer es a su hermano menor, al cardenal Infante, lo relega y lo tiene, saca una pragmática sanción, que os la he puesto aquí, en la cual prohíbe los matrimonios desiguales. Entonces el hermano menor, que es cardenal, se sale de cardenal, tiene hijos bastardos por todos los sitios, y se casa con Villabriga, que no es de la alta aristocracia, y con lo cual saca esta pragmática para que no reine. Luego veremos cómo eso se deshace, o sea, uno hace y luego hay otro que deshace. Tenemos aquí el Palacio de Aranjuez, que es donde lo terminó él, y dentro del Palacio de Aranjuez tenemos una de las cosas más bonitas de Carlos III, es el salón de porcelana. Está hecho en el Retiro, está atornillado, eso tal cual. Los detalles, no te pongo los detalles, pero eso hay que verlo. Es un salón espectacular. Vemos al hijo de Carlos III, Carlos IV. Carlos III le daba mucho por ir a cazar, le gustaba el aire libre. Cuando se queda viudo no toma ni esposa, ni amante, ni nada de esto. Iba al campo y temía él que le saliera la enfermedad de su hermano y de su padre. Y siempre fue, digamos, muy de salir a cazar, ¿vale? Era muy cazador. El hijo de Carlos IV veremos que no sale tan cazador. El hijo de Carlos IV le toca lidiar con la Revolución Francesa. Si vemos los reyes de España, creo que hay dos reyes en los cuales no ha habido guerra. Todos los demás ha habido guerra. Entonces, cuando vemos la historia de España y dice, bueno, ¿y cómo los militares tienen tanta importancia? Si no había más que guerras, ¿cómo no van a tener importancia? Para hacer una guerra necesitan militares. Entonces, el peso de los militares en la historia de España, vemos la cultura francesa, primero el linaje es francés, vemos que al principio viene la princesa de los Ursinos, pero rápidamente son los italianos los que se hacen con el poder. Con el poder no solamente las reinas, sino también los técnicos, los ministros, etc. Entonces traen, digamos, el saber hacer que había en esa época. En el caso de Carlos IV, aquí lo tenemos joven, dice que tenía la cabeza muy pequeña. Tenemos aquí Carlos IV con Gabriel, que este era el hijo preferido de Carlos III. Dicho lo cual, pues el pequeñito de la derecha es el hijo preferido de Carlos IV. Goya los pintará a la familia de Carlos IV en 1800. Este cuadro pinta imágenes por separado y luego los integra. Sale Goya aquí a la izquierda y la familia la retrata. Las malas lenguas, la mala propaganda, la mala baba, porque no hay constancia documental. Digamos, Fernando VII se enfadó mucho con su padre. ¿Por qué se enfadó con su padre? Vamos a ver el motivo. El motivo es que cogen a un primer ministro que es Godoy. Godoy hace carrera porque es el guardia de corps de la reina María Luisa de Parma. Aquí tenemos a María Luisa de Parma, ¿veis? Bien, María Luisa de Parma, cuando ve un buen mozo que se cae del caballo, se le encabrita y tal, y se recupera, pues claro, lo entrevistan y tal,
y se encapricha de él. Sí. En ese acto le ponen de primer ministro, asciende como la puma, le ponen de primer ministro y logra un acuerdo con Francia, no la Francia de cortarle la cabeza a Luis XVI, sino la Francia del Directorio. Consigue una paz, que es la paz de Basilea, en Suiza, en la cual España no pierde apenas territorio, muy poquito, la zona de Haití y poco más. Y entonces a él le nombran príncipe de Abad. Y no había nadie, no había ningún ministro ni ningún primero que fuera príncipe. Y eso le sonaba a que ese iba a heredar. En el caso de que muriera el padre, ese iba a ser el regente, el que se iba a apoderar del poder. Y la mujer le va a calentar tanto la cabeza, la primera esposa de Fernando VII, que se lo va a creer y va a haber más gente que le va a calentar la cabeza y se lo va a creer. Y eso le va a dar un odio atroz, primero a Fernando VII, que todavía es príncipe de Asturias, coge un odio atroz tanto a Godoy como a su madre, porque considera que le están haciendo menos a su padre. Bueno, pero aquí él los conceptúa como la Trinidad del padre, que es Carlos IV, María Luisa y Godoy. Os iba a decir la cantidad de hijos que tuvo Carlos IV. Es pasmosa, más que Carlos III. Hemos dicho que Carlos III tuvo, ¿no? Me voy a buscaros lo de Carlos IV para que veáis la cantidad de hijos que tuvo. Carlos IV. Vale. Hizo un panfleto contra el padre que se llamaba Agipedobes. Agipedobes dice, si quieres saber lo que es, ponlo al revés. Y al revés era sebo de pija. ¿Vale? Le hizo un panfleto Fernando VII a su padre. ¿Vale? Os voy a poner el ejemplo este según él. Dice, casado con su prima María Luisa Felipe, estamos hablando de Carlos IV, hija del hermano de Carlos III que reinaba en el reino italiano. La pareja formó un dúo reproductor, imbatible, pero tan trágico como lo eran las condiciones sanitarias del siglo XVIII. La ausencia de varones con buena salud entre sus primeros descendientes alargó la agonía de las preñeces y abortos para exprimir el físico de la italiana. De un total de 24 embarazos en 23 años. 24 embarazos en 23 años. La hembra, textual de César Cervera, la hembra no es lo más... arrojó a la vida 14 hijos, entre ellos unos hermanos gemelos, o sea que hay gemelos. Según el embajador de Francia, cuando la pareja cumplió con sus obligaciones conyugales, Carlos IV hizo cama aparte ante el inconveniente de convivir con alguien al que ya no podía dejar embarazado. Esas son palabras del embajador de Francia. Pero os he dado el dato, es curioso, ¿no? 24, o sea, eso... En monarquía creo que es la más embarazada. Os he puesto... vamos a ver. Voy a ver si logro bien. Continuamos. Aquí tenemos a Godoy, que era natural de Extremadura, de Badajoz, y a Pepita Tudó, que es su amante. A su amante la pintó Goya, la maja vestida y la maja desnuda. Siempre se ha polemizado que si era lo que salva, no era Pepita Tudó. Y su mujer era la condesa de Chinchón. Hemos dicho que el hermano menor de Carlos III, para que no accediera jamás a la corona, hizo la pragmática para que matrimonios desiguales no fueran legales a la hora de heredar. Entonces, lo que va a hacer Carlos IV es deshacer lo que hizo su padre. Le va a dar la grandeza de España a ella y a su familia, porque ella se casa porque su familia recobra la grandeza de España. Godoy es el ojo derecho de la reina. Y ahí hay suspicacias, porque sabe que está comiendo
delante de otros, con la amante, con Pepita Tudó, y está su mujer. Y eso que fue público y notorio. Jovellanos, hay escritores de la época que hablan de escándalo. Es un escándalo en la corte por Godoy, porque no tiene reparo en mostrar al amante, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos Fernando VII, lo vemos como príncipe de Asturias, lo vemos con esta cara, se parece mucho al nieto este del rey. Sí, se parece algo, sí. La primera esposa es la que le calienta la cabeza, que es italiana, María Antonia de Nápoles, la que le calienta la cabeza y dice: mira, Godoy, como muera tu padre, le pase algo, madre mía, te va a quitar todo. Y esta es la que le calienta, y un partido, hasta que Napoleón echa a su madre y a su padre de Nápoles y pone a un general suyo, a su cuñado. Esta es la primera esposa, no tiene descendencia de la primera esposa, se casa con la segunda, que este retrato es de Vicente López Portaña, que es uno de los grandes pintores valencianos. Y claro, con esta señora muere en el parto, le hacen una escarchina. Por salvar al hijo, matan al hijo y a la madre, ¿vale? Y esto es antes de la primera es antes de la Guerra de Independencia, y esta segunda es después de la Guerra de Independencia. La tercera es la curiosa. Dice: bueno, pues vamos a buscar una mujer que sea más reproductora, de casas que sean reproductoras. Y buscan aquí a Amalia Josefa de Sajonia. Y esta señora viene pues con muy pocos años. Viene pues, no sé si tiene 15 o por ahí. Y parece ser que en la noche de bodas, Fernando VII tenía un problema con su miembro. Tenía de nacimiento, era estrecho y parecía un taco de billar, a la inversa. Entonces, con las primeras no engendró, pero ya dio con una maña de poner una almohada con un agujero para que hiciera de tope y poder llevarlo. Con la primera esposa, que la hemos visto, ¿no? Os paso la primera esposa, decía que era un inútil, un estúpido, porque tardó 11 meses en consumar. 11 meses en consumar. Y hasta 6 meses después de casado no se afeitó. Dice que tenía los rasgos sexuales secundarios retardados. Pero claro, tenía un problema de os lo voy a poner para que lo veáis, incluso si os pongo la cita, pues ya os pongo la cita completa. Vale, a ver si puedo. Vale. Os pongo. Fernando VII, una cosa que es interesante, coleccionaba los camisones manchados de sangre. Y las sábanas, los trozos de las sábanas también. O sea que cuando había algo, con su tercera esposa intentó hacerlo por el sitio correcto, se fue por detrás y en la noche de boda se cagó en la cama. Y cuando se cagó en la cama fue un escándalo aquello, porque la mujer chillaba, él chillaba, tal y cual, y dice, lo tenéis ahí, vamos a ver. Voy a poner la cita. En el tercer matrimonio, Fernando VII contrajo nupcias con María Josefa de Sajonia, una niña de 16 años con la que no tuvo descendencia en sus 10 años de matrimonio. Claro, cuando le vio desnudo dice: hay que rezar el rosario, hay que tal, vamos a tomar las aguas a la Isabela, cosas de estas. Dice: una historia horripilante sobre su noche de bodas, según la cual, cuando el monarca entró en la habitación de la reina, fusil en mano, la sajona salió despavorida al ver el miembro viril, delgado como una barra de lacre en la base, grueso como un puño en la punta y largo como un palo de billar.
El rey logró que su joven esposa de 16 años regresara al lecho con la promesa de que no resultaría herida. Pero el primer esfuerzo del rey por abrir una puerta se abrió la de al lado de forma natural y ensuciaron las sábanas de un color muy diferente al esperado en una noche de boda. Eso tal cual. ¿Quién lo dice esto? Pues César Romero, pero no hay un libro, hay varios libros. El ABC, el Cultural, yo creo que lo tiene también, tiene artículos, y La Razón, tienen artículos de este hecho. Entonces, con este ya salió escaldada. Y el cuarto matrimonio, bueno, os he puesto el primer matrimonio, el segundo matrimonio, el cuarto matrimonio, este es el tercer matrimonio. El cuarto matrimonio, pues, es con una sobrina o prima de Fernando VII, que es María Cristina. Entonces, María Cristina, os lo he puesto porque no pasaron 3 meses del muerto Fernando VII y se enamoró de un guardia de corps. ¿Os suena esto de otro guardia de corps? Y que era sargento y era Agustín Fernando Muñoz de Tarancón. Entonces este señor, pues, se casa en secreto con ella porque ella decía que, bueno, que era religiosa y que tener relaciones y estar casados quedara. Bueno, pues se casan en secreto. Y ahí os he presentado las cartas que una vez muerto Fernando VII se hizo con su marido. Como se llamaba Agustín Fernando y el marido último era Fernando VII, a ese le llaman Fernando VIII. ¿Vale? Es el siguiente, Fernando VIII. Bien, esta señora, si nosotros tuviéramos que decir en qué época la corrupción ha sido más importante tal, pues probablemente en la de María Cristina. Diré por qué y os lo veréis. ¿Ha habido casos de corrupción? Sí, con Fernando VII compraron unos barcos a Rusia que estaban podridos y hubo ahí un pelotazo importante y se pagaron como nuevos, pero eso nunca funcionó. El caso de María Cristina se casó con Fernando Muñoz. Aquí tenéis a Agustín Fernando Muñoz, ¿vale? Este señor tenía más castillos casi que cualquier rey de Europa. Si tú miras en Wikipedia, este señor tenía como 20 residencias señoriales, castillos, en España, en Francia y en Italia. O sea, no solo en un país. Este señor, junto con la reina, intervino en todos los negocios. Se hizo amigo del Marqués de Salamanca. El Marqués de Salamanca no era de Salamanca, era Pepe Salamanca, José Salamanca, que era, creo que, no sé si era de Granada o Málaga, y el señor este era agente de los Rothschild. Los Rothschild son unos judíos alemanes multimillonarios, que es como si dices hoy día los ricos de Internet, ¿no? Más o menos el equivalente entonces eran los Rothschild. Entonces estos señores manejaban información privilegiada. Fue ministro de Hacienda. Se autodió la concesión del ferrocarril Madrid-Aranjuez. Se daba las subvenciones él mismo desde el ministerio. Después hizo la línea Aranjuez-Almansa y luego hizo la línea Almansa-Alicante. Es decir, la línea Madrid-Alicante la hizo el Marqués de Salamanca y se forró. Después montó el Banco de San Fernando con 100 millones. Especularon con deuda. Ganaron 32 millones de reales de la época. Él se quedó con 30. Uno se lo dio a Fernando Muñoz y otro al general Narváez, que estaba en el ajo. El general Narváez no le podía ver. Hemos dicho que claro, en toda la época había generales y guerras y tal. Pero estos negocios de la construcción del ferrocarril. Se quedaron con el monopolio de la sal, traficaron con esclavos en Cuba. Es decir, en los negocios, según dicen ahí, en los negocios que había en España, donde poder meter cuchara, metieron cuchara. Lo pongo porque, bien, Narváez le protegió a Isabel II, la hija de Fernando VII, aquí la vemos, la niña bonita. Isabel II le gustaba el general bonito, general Serrano, le gustaba ir al Ardi a comer,
el general Serrano. También le gustaba diversos amantes. Aquí tenemos Temístocles Solera y el Pollo Arana. Ruiz Arana, Saavedra, José, le llamaban el Pollo Arana. El Pollo Arana le hizo a Isabel II la chata, o sea, su hija. Cuando Isabel II la casaron, fue una desgracia. La casaron con un primo que era gay, que podía engendrar, y ahora sí, y claro, la mujer pues, tenía que hacer sus relaciones sexuales, y la habían casado con un señor que no le podía satisfacer. Los dos, entre él y Francisco de Asís, que era su primo, tenían 6 veces el apellido Borbón. 6 veces el apellido Borbón. Menos mal que no engendraron. Menos mal que no engendraron. Engendró Isabel II, Alfonso XII, con un señor que le atribuyen que es Puigmoltó. Enrique Puigmoltó y Mayans, que era de Valencia, ese parece ser el padre, pero es el padre atribuido, el padre